Argentina necesita ser competitiva. Más que nada es la decisión de salir a competir. Es lo que yo creo que en el largo plazo genera el desarrollo sostenido. Porque solamente estabilizar la macro no es suficiente. O sea, uno estabiliza la macro, baja la inflación, tenemos equilibrio fiscal, pero eso no es suficiente. Muy buenas a todos, yo soy Lucas Sierra García y estoy junto a mi compañero Daniel y nos encontramos frente a Horacio Reiser. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes, un gusto estar en esta entrevista. Un placer. Bueno, más que nada queríamos que nos cuentes un poco cómo es tu trayectoria hasta el día de hoy, a qué te dedicas actualmente, por qué ámbitos pasaste en tu carrera profesional. Buenísimo, bueno, yo soy, estoy casado, tengo 5 hijos, soy ingeniero industrial. Empecé mi carrera en la industria siderúrgica, después brevemente estuve en una compañía de fusiones y adquisiciones y después durante 17 años en un fondo que se llama de Private Equity y después estuve en el gobierno nacional durante 4 años y ahora de vuelta a la actividad privada. Entonces volviste de vuelta a la actividad privada. Buenísimo. Entonces, si podríamos definir tu puesto en una palabra, en un par de palabras, ¿qué sería? Actualmente soy el socio de una empresa que se llama Ventus Capital. Básicamente trabajamos haciendo inversiones en compañías medianas y grandes en Latinoamérica. Básicamente somos dos socios que acabamos de lanzar la compañía hace menos de un año y con el objetivo de invertir en compañías en la región. Bien, ¿cómo funciona un poco? Porque lo habíamos visto, ¿cómo funciona un poco el modelo de una Venture Capital? ¿Qué sería lo que hace para alguien que no sabe nada del tema? Hay distintos tipos de inversión en función a los estadios de la compañía. Por un lado está lo que se llama Venture Capital, que es el estadio temprano, cuando es una especie de compañía que recién empieza y está en sus etapas iniciales, hay una idea y a veces un poco más que una idea. Eso se denomina Venture Capital. Después está otro tipo de inversión en compañía que se llama Private Equity, que es a lo que yo me dediqué casi toda mi vida, que son comprar compañías más grandes y administrarlas, ¿no? Entonces hay una diferencia entre como esos dos grupos. Ok, nosotros también investigamos un poco y estudiaste ingeniería, por lo que tengo entendido, y hiciste un máster en Harvard. Pero queríamos saber cómo moldea tu forma de pensar el ser ingeniero a la hora de trabajar en un venture capital. Ingeniería lo que creo que te da es la capacidad de resolver problemas de diverso tipo, ya sean en una compañía, en un negocio, hasta inclusive la forma de razonar creo que ayuda a resolver problemas de recursos humanos, de organizaciones, y creo que es más que nada una metodología y una forma de abordar los problemas para buscar distintas soluciones o la solución óptima. Y creo que eso es lo que más me brindó la ingeniería, y en general basado también en análisis. Digamos, cuando se pueda acompañar de un análisis, eso es más potente. O sea que digamos, la ingeniería como que te dio la forma de pensar de un ingeniero que de alguna manera te fue útil para desarrollar tu carrera. Efectivamente, inicialmente en mi carrera yo empecé trabajando en un grupo que fabricaba tubos de acero. Ahí vi todo el proceso siderúrgico, cómo se produce primero el arrabio, digamos, cómo va avanzando todo el proceso siderúrgico hasta la producción de tubos de acero sin costura y productos planos de acero. Y ahí sí apliqué muy directamente los conocimientos de ingeniería en la planta, cuando tenía que ir a la planta, pero después rápidamente ya pasé a etapas más que tenían que ver con lo que era el negocio o negocios y bueno, y fueron un fuerte aprendizaje en esa etapa y después aplicarlo a los negocios. ¿Cómo se dio esa transición? ¿Por qué ese interés de alguna manera por cambiar de algo que quizás uno entiende más un ingeniero en una empresa siderúrgica que en una empresa, en una venture capital? ¿Cómo llegó cuál fue ese interés? ¿Cómo llegó ese cambio? Sí, ahí haría una distinción
temprana en lo que es venture capital, ¿no? Porque como son términos por ahí en inglés, para que queden claros. Sí. O sea, venture es como lo que es el mundo startups. Serían, no sé, los mercados libres de este mundo cuando arrancaron, que no había nada, y arrancaron como venture capital y después fueron avanzando, ¿no? Y después está lo que es los fondos de private equity que invierten en compañías más establecidas. Yo pasé del mundo de la siderurgia a lo que es el private equity, que es administrar compañías grandes, invertir en compañías grandes. Y ahora, en lo que estoy ahora, la compañía la que estoy se llama Ventus Capital, que nos dedicamos no exclusivamente a private equity, sino también a algunas cosas que tienen que ver con venture capital. O sea, como por ahí se confunde por ahí el nombre, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces mi pasaje fue de una organización grande a hacer inversiones en compañías relativamente grandes. Entonces ese aprendizaje a mí sí me sirvió. Ok, sí, entonces está esa leve diferencia, pero también nos interesa saber, más allá de la visión que te puede dar la ingeniería, a vos, ¿qué te diferencia del resto en tu área? Básicamente la principal diferencia que yo encontré es que, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en este grupo, a mí me mandaron todo un verano a la planta. Era ingeniero, digamos, y estuve todo un febrero con muchísimo calor, recorriendo todos los distintos lugares, digamos, y las distintas etapas del proceso, digamos, de producción. Entonces, de ahí conversaba con la gente, sacaba un montón de información, tenía después los contactos de esas personas y los accesos a esa información básica, por ejemplo, para calcular costos unitarios de producción de cada una de las etapas del proceso. Y yo después, cuando trabajaba en Buenos Aires, en Capital Federal, digamos, donde estaba la casa central, era alguien que tenía bastante conocimiento de lo productivo, a pesar de estar en lo que sería más el equipo de negocios, o el equipo de finanzas, o el equipo de lo que es de desarrollo de negocios. Entonces, a mí no me resultaba difícil pasar de ese mundo más productivo, y más lo disfrutaba, y pasaba a plasmarlo después, por ejemplo, en una proyección de ventas, una proyección de un flujo de fondos financiero. Bien, ¿y cuál considerarías que fue, dentro de todo lo que fue tu carrera, tu mayor logro? Yo creo que en toda mi carrera mi mayor logro, diría que se dio más durante la etapa en donde estuve en el gobierno nacional, que me tocó liderar una negociación bastante compleja de comercio, de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, donde tenía un equipo de negociación muy potente y muy grande, de alrededor de 100 personas argentinas, digamos, que éramos parte del Mercosur y en conjunto negociábamos con la Unión Europea. Y fue un acuerdo de los más ambiciosos, o los más grandes que se llegaron a concluir a nivel global. Si bien todavía no está ratificado por el Congreso Nacional, ni argentino, ni de los demás miembros del Mercosur, ni tampoco el europeo, pero se concluyó la negociación después de 20 años. Bueno, ese desafío fue un desafío bastante grande, y creo que el logro es más también por el impacto que eventualmente podría tener si se llega a ratificar, que es distinto quizás a un negocio individual, que puede haber sido un buen negocio, pero por ahí se queda con un impacto más limitado. Buenísimo. Después vamos a indagar en eso un poquito más, pero antes de pasar de tema, queríamos saber, bueno, sabes mucho del Venture Capital, del Private Equity, que es a lo que te dedicas, pero, por ejemplo, para que una empresa decida invertir, ¿qué es lo más atractivo? ¿Dónde tenés que buscar esa diferencia, tal vez? Bueno, hay distintos tipos de inversores, ¿no? Hay algunos que son fondos de inversión, que invierten en una compañía, que podría ser un startup o podría ser una compañía que ya está en marcha. Eso es en donde yo en general he trabajado. Y básicamente lo que uno busca es que el retorno sobre la inversión, o sea, el retorno que se mide como lo que se llama la TIR, básicamente la tasa interna de retorno, o alguna métrica más fácil, es que cuántas veces me va a devolver la plata que yo invertí. Si invertí
uno, si me va a devolver 2 o 3 en 5 años por cada peso o dólar que yo haya invertido. Y cuál es el riesgo asociado a esa inversión. Entonces, uno proyecta los escenarios que se pueden llegar a dar de competencia en el mercado, todas las dificultades que puede tener y desafíos y oportunidades que puede tener un determinado emprendimiento y le asigna un determinado riesgo a esos escenarios y después, bueno, hace una evaluación de esas alternativas y lo que quiere es buscar un retorno superior a lo que da el mercado en general. Uno puede, por ejemplo, comprar un bono del Tesoro americano que hoy le estaría dando algo cercano entre el 4 y 5% anual. Bueno, todo se mide contra eso, porque eso yo lo invierto y lo dejo ahí y no hago nada y ya me da, tiene el riesgo, sí, puede pasar algo en Estados Unidos, pero es un riesgo más limitado. Entonces todo se mide, entonces una inversión atractiva me debería dar, por ejemplo, 15% compuesto a lo largo de 5 o 10 años, lo que sea el periodo de inversión, versus 5 o 4 que me va a dar un bono del Tesoro. Entonces, y veo cuál es el riesgo asociado a esa inversión que estoy haciendo. Es una respuesta más detallada de lo que esperaba, pero también queríamos saber, dentro de todos estos factores, ¿qué tan importante es la persona que va a negociar? La persona que va a negociar es importante el equipo, porque hay un montón de elementos que juegan. Uno muy relevante es la credibilidad, o sea, a quién representa la persona. En una institución, va en su propio nombre, tiene capital o no tiene capital para negociar, y las negociaciones tienen distintas características. Hay veces que hay una gran institución que está negociando y tiene mucha credibilidad, y a veces uno compite con alguien que, como medio jugando al póker, no tiene la espalda que dice tener, pero sí está negociando y está influyendo en esa negociación. En general, en las negociaciones uno está compitiendo con algún otro, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es, en general, lo que se trata de entender es cuáles son los límites que tiene la contraparte con lo que están negociando y los propios límites. Si uno entiende bien cuáles son los límites, uno puede negociar bien. Bien, hablaste sobre negociación. Hay una parte muy importante de tu carrera, que después vamos a ir más a lo político, pero ¿qué consideras que es lo más importante a la hora de establecer una alianza, de buscar una alianza? En general, para mí lo más importante es la confianza y que haya lo que se llama affectis societatis, o sea que es cuando hay realmente intereses comunes o se comparten valores. En general, cuando hay ciertos valores compartidos y objetivos comunes, pero además se cuenta hay un equipo muy capaz y muy bien capacitado, parece que es cuando se logran los mejores resultados y cuando están claros los objetivos. Bien, y a nivel país, porque ahora vamos a pasar a eso, ¿qué es lo más importante que mira quizás una empresa o una persona a la hora de invertir en un país? ¿Qué sería lo que más se importa dentro de los parámetros del país, digamos? Lo más relevante es la confianza en el país, o sea, la confianza en sus instituciones, en el rumbo que ha elegido el país, que la estabilidad de reglas, que las reglas permanezcan en el tiempo, pero también son las oportunidades que se presentan, porque hay países que son muy desarrollados donde hay mucha competencia y es más difícil competir. Hay países menos desarrollados donde si uno hace bien las cosas, las oportunidades para crecer y para, por lo tanto, tener ganancias y que el grupo sea cada vez más relevante, tiene más chances o hay más oportunidades, digamos, ¿no? Entonces, es una combinación de ambas cosas, de la estabilidad de reglas de juego, confianza, y por otro lado las oportunidades. Asumo que todos estos conocimientos los tradujiste, los utilizaste en tu faceta pública, pero entonces también un poco para transicionar, queríamos saber, ¿qué te impulsó o qué fue lo que se le sería el gatillo, el trigger que te llevó a querer meterte en el sector público argentino, sobre todo con el lío que es? Bueno, yo creo que lo principal que me ocurrió es que esto me ocurrió a los 45 años, entonces yo ya había avanzado bastante en mi carrera, me había ido relativamente bien, tenía una familia ya bastante establecida
y creo que como interpelación generacional, lo que más me interpelaba en ese momento, pues bueno, yo como generación, como argentino, digamos, ¿qué puedo aportar a mi país, digamos, ¿no? Sabiendo que estábamos en un país con un montón de desafíos y con un montón de dificultades. Entonces, ahí llegó un punto de la carrera donde dije, bueno, yo cómo quiero transitar los años que siguen, y ahí tuve una definición clara de que eso incluyera, digamos, poder contribuir a que Argentina se transforme, básicamente eso. Digamos, no hubiera estado contento siguiendo una carrera en el sector privado cuando nuestro país estaba con estos desafíos tan grandes y yo creía que podía aportar un granito de arena, digamos, ¿no? Es un poco contrario a la creencia popular que hoy ya se asume que las cosas van a estar mal y que va para peor, digamos, un poco para resaltarlo. Bueno, ya con esto podemos pasar directamente a tu parte pública. Y más que nada, un poco, ¿qué puesto ocupabas para empezar dentro de tu faceta pública? El primer puesto que ocupé, yo estaba trabajando en este grupo, del cual era socio en el grupo de Private Equity, y tuve un llamado del presidente electo en ese momento, era Mauricio Macri, para ser asesor asesor directo del presidente en materia de inversión extranjera. Y así que bueno, fue una propuesta que yo recibí. De alguna manera le llegó mi currículum. Yo ya había manifestado que quería colaborar con el nuevo gobierno y me llegó esa propuesta. Tuvimos una conversación y me hizo esa propuesta para acompañarlo y comencé así. Y esto es lo que al final llevó a que estés involucrado en todo el tratado con la Unión Europea. Estuve un año en ese rol y después me propusieron hacerme cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, que es dentro de la Cancillería la que se encarga de todas las negociaciones internacionales, tanto de comercio o económicas, y de todo lo que es la coordinación del Mercosur, que es el bloque comercial al cual nosotros pertenecemos junto con Brasil, Paraguay y Uruguay. Bien, te queríamos preguntar acerca del tema del Mercosur, de los bloques comerciales. ¿Qué opinión tenés al respecto de ellos? Y quizás en particular, ¿qué opinión tenés al respecto del funcionamiento del Mercosur y de Argentina en el Mercosur? Bueno, yo tengo una opinión bastante crítica, por más que logramos ese acuerdo, pero básicamente el Mercosur se formó alrededor de 1985, cuando volvió la democracia, y tuvo un primer impacto que fue lograr una estabilidad democrática regional, colaboró a eso, claramente políticamente. En lo económico y comercial se quedó muy corto con básicamente lo que hizo el Mercosur inicialmente es que todos los aranceles, porque cuando uno envía o quiere exportar un producto a un país, le cobran una tasa, un arancel, que hace que los productos se les sea difícil entrar. Entonces el Mercosur básicamente lo que hizo fue un proceso para eliminar las trabas arancelarias entre los países que formaban parte. Bueno, eso inicialmente funcionó bien, pero ya llevamos mucho tiempo desde la formación del Mercosur, y yo diría que en los últimos 20 años no avanzó en nada. O sea, el Mercosur está paralizado, es una herramienta que podría ser muy útil, pero que hoy es más una traba que algo que nos ayuda, digamos, en lo económico. ¿Qué cosa tendría que hacer o haber hecho el Mercosur como para tener un buen funcionamiento, un buen rol? El Mercosur lo que tendría que haber hecho es integrarse con el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el Mercosur tiene acuerdos de libre comercio con solo el 10% del PBI global. Chile tiene acuerdos con más del 85% del PBI global. ¿Qué quiere decir? Que Chile tiene acuerdos con todo el mundo para mandar sus productos sin trabas, con acuerdos preestablecidos de cómo entran sus productos y servicios, y nosotros no. Digamos, ¿por qué no lo hicimos? Y bueno, no aprovechamos una era de integración que ocurrió a nivel global y nos quedamos retrasados. Entonces hoy estamos en esa situación donde muchos de los productos argentinos encuentran trabas y bloqueos para entrar a distintos países del mundo, que es algo que hoy no debería ocurrir. Las razones detrás de eso tienen que ver, desde mi punto de vista, con
un poco una visión proteccionista argentina de que querer vivir con lo nuestro y sobre todo una palabra que es muy, muy importante para mí, que es que no estábamos dispuestos a competir mano a mano con otros países del mundo. Como sí lo estamos dispuestos a hacer en otras categorías, como el fútbol, estamos dispuestos a competir en fútbol, pero se ve que en otras categorías como la producción de bienes y servicios nos cuesta más. ¿Y por qué consideras que no estamos dispuestos? Porque creo que hay un error en la concepción económica de cómo se crece y cómo un país crece. Desde mi punto de vista, un país crece con reglas estables y recibiendo inversión, que esa inversión lo que hace es generar cada vez más competitividad, es decir, reducir cada vez más los costos de producción de bienes y servicios. Entonces, cuando hay tecnología, hay conocimiento incorporado, esos productos cuando salen, si por ejemplo los exportamos, para decir un número, a $10, compite con un producto que estará en 10, 11 y se puede vender. Cuando uno bloquea, digamos, toda la incorporación de tecnología, importación de tecnología, know-how, de bienes de capital, ese producto sale, en vez de salir a 10, sale a 20 y se encuentran con que hay un producto que se vende a 11 y no le puede competir. Entonces, hay una concepción de que el mercado argentino era suficientemente atractivo, o junto con el de Brasil en el Mercosur, era suficientemente atractivo para generar empresas exitosas y generar empleo. Y eso es un error. Ahí la erramos y es un error que nos cuesta muy caro. Digamos, nos cuesta, hemos perseverado en ese error durante varias décadas. No es solo un breve periodo, sino varias décadas. Esta próxima pregunta es independientemente de gobierno, ya sea del PRO o de cualquier otra oposición. Lo que quería preguntar entonces es, vos decís que la inversión es esencial, pero en un país potencialmente corrupto políticamente como Argentina, ¿no crees que esta inversión podría malversarse y perder su propósito? Efectivamente, uno de los grandes males que tiene la Argentina y que tuvo la Argentina es la corrupción. La corrupción existe en casi todos los países, lo que pasa es que cuando funciona la ley y la corrupción es detectada, hay consecuencias y consecuencias concretas. En la Argentina, durante mucho tiempo no las ha habido, y lo que ha sido grave en Argentina, que sí es diferente de otros países, es que el que ha estado en el poder ha utilizado el poder para enriquecerse o para financiar la política, y eso ha deteriorado todo el tejido del sector privado, y hay que recuperarlo, digamos. Yo creo que de a poco se va tomando conciencia de que eso es un mal, y también hay ciertos juicios que se están llevando adelante y que esperemos que terminen en condenas efectivas. En otros países, si el que está en el poder usurpa el poder y lo utiliza para enriquecerse o financiar la política haciendo actos indebidos, si lo agarran, va preso. Digamos, esa es una de las grandes diferencias. Bien, entonces estaríamos diciendo como que la Argentina, si queremos, el sector empresario y político, una parte está como, no sé si enfermo, no sé cómo decirlo. ¿Cuál sería el tratamiento que crees que sería el mejor? ¿Cómo se solucionaría esto? Para mí, la principal palabra con la que nos tenemos que comprometer los argentinos en lo que es en lo privado es con la competitividad. ¿Por qué digo la competitividad? Pensemos en esto que hablábamos antes. Si uno recibe inversiones y es cada vez más competitivo, va a poder producir y exportar más, digamos, y por lo tanto va a poder generar más empleo y va a poder generar un círculo de desarrollo de largo plazo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y salir a competir. Cuando uno sale a competir, en general lo que ocurre es que uno se transparentan las cosas, porque uno compara, si esto sale 10 acá y en otro país sale 5, bueno, hay algo que está mal, acá no puede salir 10, debería salir, ¿por qué sale 10 y no 5? Entonces me empiezo a preguntar. Entonces, cuando uno se integra al mundo y cuando uno tiene, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, cuando uno hace un acuerdo con una economía desarrollada, uno inmediatamente se empieza a comparar y mirar con un espejo en las regulaciones, las empresas con las que uno hizo el acuerdo, si invierten en este país y son detectadas cometiendo hechos de corrupción, digamos, también van a tener problemas en sus propios países. Entonces, yo creo que
tenemos que salir de una mirada, de una visión ombliguista de Argentina y que nosotros acá y en Sudamérica podemos resolver todos los problemas y que los problemas los tienen los demás y darnos cuenta de que nosotros tenemos que buscar ser competitivos, tenemos que buscar abrirnos al mundo y tenemos que buscar la transparencia, básicamente. Abrirse al mundo se resuelve con acuerdos bilaterales, mejorando el Mercosur, dejando comercio libre. ¿Cuál sería como el mejor camino? Hoy es un desafío muy grande porque Argentina perdió el tren que aprovecharon todos los países. Todos los países siguieron un poco lo que hizo Chile, que hoy ya tiene acuerdos con más del 80% del PIB global. Nosotros arrancamos de 10. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso en un mundo que hoy está bastante fragmentado, hay bastantes nacionalismos? Y bueno, hay que ser inteligente y yo creo que a esta altura hay que tener una discusión y de dar una especie de ultimátum dentro del Mercosur, es que si el Mercosur no logra resultados concretos, los países miembros del Mercosur ya pueden hacer acuerdos bilaterales. Básicamente yo haría una propuesta en ese sentido, siempre manteniendo el Mercosur podría seguir vigente, pero que haya una reforma del Mercosur para decir, miren, si ustedes quieren seguir siendo proteccionistas, y Argentina lo ha sido en el pasado y ha sido el problema en el pasado, si hubiera un caso como el Argentina. ¿Por qué digo esto? Y es importante entender porque el Mercosur funciona con la regla del consenso. Para entender por qué pasa esto, es porque el Mercosur funciona con la regla del consenso. Y ¿esto qué quiere decir? Que si los 4 países miembros del Mercosur no están de acuerdo en el 100% de los temas, todos, no se avanza. Si hay uno que está en contra, no se avanza. Entonces, lo que siempre termina ocurriendo es que hay algún país que está con algún gobierno o con alguna visión económica distinta a la de los demás y no se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, cuando eso pasa, se dice, lo que hay que decir es, bueno, no estamos de acuerdo lamentablemente, pero no podemos frenar al resto, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, a pesar de todos estos palos al Mercosur, vos como que te puse una estrellita por este acuerdo con la Unión Europea, como que fue tu mayor logro, tal vez, en tu carrera. Entonces, queremos saber cómo fue afrontar este proceso, tal vez. Ese proceso yo lo afronté para mí como parte primero de un equipo que tenía mucha claridad, un presidente que tenía mucha claridad de que esto lo quería lograr en su gobierno y por lo tanto había mucho respaldo para hacer, digamos, todo lo que había que hacer y todo el trabajo y con la intensidad que necesitábamos para trabajar con nuestros socios del Mercosur y con los potenciales socios de la Unión Europea. Y eso implicó, digamos, movilizar muchos recursos, sobre todo recursos humanos de talento, de buscar gente los mejores negociadores que teníamos aquí en Argentina para armar los equipos y pudimos lograr una buena sintonía con nuestros socios para que ese proceso se dé bien, pero fue clave la decisión política de ambos lados, tanto de los países miembros del Mercosur como los de la Unión Europea, que en sucesivas instancias ayudaron a que se fueran desbloqueando todos los obstáculos, porque los sectores privados de ambos bloques, sobre todo el de agricultura de la Unión Europea y algunos sectores que tenían más riesgo, digamos, de competir fuertemente con la Unión Europea, se oponían, digamos, ¿no? Entonces había que trabajar para que lograr un consenso con esos sectores que finalmente se logró. Bien, hablaste de la importancia de la decisión política. Si pudieras tomar una política concreta de tu parte que va a ser aprobada, ¿cuál sería la política que impulsarías para la Argentina? ¿Cuál sería como, con esta política quizás podemos lograr que algo cambie, podemos lograr que algo mejore? Bueno, es una pregunta difícil porque hay que resumirla en una. Yo creo que es el convencimiento de que Argentina necesita ser competitiva para crecer. Básicamente eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso ya tiene no es una norma, no es un decreto, no se puede decir Argentina va a ser competitiva, pero si nosotros definimos que esa es la dirección, hay muchísimas cosas que se desprenden de esto. Por ejemplo, la ratificación de acuerdos de libre comercio como el de Mercosur y la Unión Europea. U otros que puedan venir hacia adelante, si ese no llegara a prosperar. Pero más que nada es la decisión de salir a competir. Es lo que yo creo que en el largo plazo genera el desarrollo sostenido.
porque solamente estabilizar la macro no es suficiente. O sea, uno estabiliza la macro, baja la inflación, tenemos equilibrio fiscal, pero eso no es suficiente. Para que haya crecimiento tiene que haber inversión para generar cada vez mayor competitividad y que se pueda crecer cada vez más en la producción de bienes y servicios. La famosa esperada lluvia de inversiones. La famosa esperada lluvia de inversiones que no va a ocurrir en la medida que Argentina, no ya solo como un gobierno, sino que como espectro político, digamos, de todos los espectros políticos, los distintos arcos políticos o el arco político que existe en la Argentina y la propia sociedad vaya en búsqueda de la generación de confianza, estabilidad de reglas de juego, la no aceptación de que no cumplamos nuestros compromisos y esa búsqueda de integrarnos al mundo competitivamente. Siempre mencionaste en todos estos procesos la convicción como elemento clave. Lo relaciono un poco, tal vez, si querés, pongamos como una clase de macro, que te dicen que la tasa de inversión es la variable bisagra. Bueno, en todos estos planes de acción que mencionas, ¿siempre la variable bisagra o el punto clave es la convicción? No necesariamente, o sea, la convicción yo creo que hay un tema más de que convicción que creo que es de liderazgo, o sea, es convicción y liderazgo, digamos, yo creo que se necesita un liderazgo que pueda proyectar en la gente, en la sociedad, qué es lo que nos espera si hacemos las cosas bien y hacemos los esfuerzos y nos capacitamos, nos educamos. Entonces, yo creo que hay un proceso que va en la buena dirección que viene ocurriendo, pero todavía a la sociedad le falta rechazar ya directamente todo lo que no sea el progreso, digamos, ¿no? No creo que todavía estamos ahí. Y sí creo que la convicción es muy importante porque hay que ser optimista y tener esperanza. Yo personalmente creo que sí se puede y he visto a lo largo de mi vida cosas que parecían que no se iban a lograr y que se logran. La perseverancia, el esfuerzo y la convicción y poniendo las capacidades que hay que poner, logran objetivos en los negocios y en la vida pública que parecen imposibles. Entonces yo creo, soy optimista de que se pueden lograr las cosas, pero se tiene que lograr con un liderazgo que persevere en el tiempo. Bien, hablaste de una buena dirección. Siendo un hombre con tu formación, ¿cómo es la Argentina de hoy en día? La Argentina hoy en día llegó a un nivel de una, digamos, de un nivel de pobreza, digamos, y un nivel de deterioro gigantesco. Hoy Argentina tiene un 50% de pobreza, digamos, ¿no? Y si vamos a los niños, tiene un 70% de niños pobres y indigencia alrededor de 20-30% para los chicos, digamos, ¿no? En los años 70, en los 60, este número creo que estaba más cerca del 15 al 20, con lo cual tenemos que tomar nota de que algo hicimos mal durante los últimos 50 años. Entonces Argentina viene de ese deterioro. Las causas de deterioro creo que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver mucho con el populismo, que tienen que ver mucho con creer que nosotros podemos vivir con lo nuestro, que el Estado tiene que darle todo al ciudadano y tiene que ser el que redistribuya la riqueza, y yo no creo para nada en eso, sino que soy un convencido de que lo que genera riqueza es la competencia, es el libre mercado en definitiva. No soy un extremista del libre mercado, sino que creo que la competencia es sana, que genera transparencia y que genera crecimiento. Y Argentina estuvo alejada de esas políticas, y creo que hoy, creo que durante el gobierno del presidente Macri se fue con un objetivo de tratar de hacer las cosas bien, de generar confianza, de integrarse al mundo. Creo que fue un primer paso, todavía la sociedad no estaba madura. Ahora creo que hay un segundo paso que se está dando de liberalización de temas que nos estamos enterando, digamos, de cosas que son aberrantes, que tenemos como de burocracia, digamos, ¿no? que hay en la Argentina y de que este Estado omnipresente de alguna manera ahogaba al sector privado. Entonces yo creo que vamos en la buena dirección en el sentido de que parte de la sociedad al menos lo está viendo y son inclusive sectores que son de los más afectados, los que están en ese 50% de pobreza, que dicen, bueno, no me den más cosas
no quiero más planes sociales, yo quiero un trabajo, digamos. Entonces, cuando la gente ya empieza a decir yo quiero un trabajo, está pidiendo algo, para mí algo bueno, digamos, ¿no? Por más que para lograr trabajo, pensemos que de los 45 millones de argentinos hay solo 6 millones de empleo formal. O sea, 6 están manteniendo 45 millones. Eso es inviable en cualquier sociedad. Y eso, Argentina tiene que ser capaz de crear varios millones de puestos de trabajo para poder ser el país que debe ser. Hablaste de la importancia del rol del Estado en algún punto. ¿Qué rol debería jugar el Estado en la economía? El Estado creo que tiene que, claramente es el que tiene que generar las condiciones y el entorno para que la iniciativa privada pueda desenvolverse, tanto en lo que es los bienes y en los servicios, y la incorporación de tecnología. Entonces, el Estado tiene que dar las condiciones. Las condiciones, en general, van en el sentido contrario de lo que ha pasado acá, que es tener la mínima cantidad de impuestos posibles, la mínima cantidad de normas posibles, la mínima cantidad de regulaciones que permitan que funcione el mercado, un mínimo tamaño, lo más chico posible, para no asfixiar, porque cuanto más grande es, más impuestos tiene que cobrar para poder sostenerse. Entonces tiene que ir en esa dirección, y después lo que sí se tiene que concentrar es en que haya competencia. Cuando hay corrupción, monopolios, ahí tiene que intervenir el Estado, asegurar la competencia y asegurar el cumplimiento de la ley. Y asegurar el cumplimiento de las dos grandes seguridades que necesita un país, que es la seguridad física, necesitamos seguridad, y la seguridad jurídica. Entonces, primero, pero para antes que nada, se necesita la seguridad física, que se pueda caminar con seguridad por las calles, que se pueda hacer negocios y emprendimientos privados con seguridad, y después la seguridad jurídica. Y después, por supuesto, que se tiene que encargar de los sectores más vulnerables. Siempre va a haber espacio para eso. No se desentiende el Estado, pero no puede ser que todo el Estado esté en función de absorber, digamos, del sector privado la competitividad del sector privado para aplicarlo en forma distorsionada y diría hasta perversa, porque no es solo para ayudar, sino es para cooptar esas voluntades para que después me vuelvan a votar. Entonces es un sistema perverso que hay que desenmascarar, básicamente. Bueno, eso fue con el Estado. ¿Y el Banco Central? El Banco Central, si nosotros aspiramos a tener una moneda, como pareciera que ahora estamos yendo en la dirección de tener una moneda, en un momento parecía que íbamos a la dolarización, pareciera que hoy ese camino no está en las prioridades de la dolarización. Claramente el Banco Central tiene que ser una entidad independiente, una entidad que tiene que tener las mejores prácticas y que tiene su objetivo, que es básicamente que la moneda tenga valor, sea confiable, cumpla las funciones para las cuales existe la moneda, cosa que hoy no las cumple. Por ejemplo, la función de ahorro no la cumpliría hoy el peso argentino, pero sí tenemos que llegar a que pueda ser cumpla su función básica, digamos, ¿no? Entonces, ese es el rol central, o sea, del Banco Central. Lo que pasa es que en estos estadios donde el deterioro de la macro es tan grande, tiene que cumplir funciones hasta de estabilización de la macro y de emparejamiento de su balance, que está contaminado por todos los excesos de emisión monetaria que hemos tenido acá en Argentina. O sea que digamos que el Banco Central como que tendría que cumplir otras funciones que en un país normal no le preocuparía, no serían un problema. En un país normal, el Banco Central estaría definiendo si aumenta la tasa de referencia en 0,5 puntos o la baja en 0,5 puntos para generar un estímulo al sector privado o si la inflación está muy alta para poder tomar medidas en contra de la inflación, digamos, ¿no? O tomar medidas antirrecesivas, digamos, ¿no? Eso es la función que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que no quiere decir que no tenga actividades complejas que está llevando adelante, pero lo que llega al público es si aumentó o bajó la tasa de referencia. En Argentina está cumpliendo muchísimas otras funciones que el público las ve, el sector financiero las ve, y en un esquema de fragilidad que hay que ir desarticulando y convirtiéndolo cada vez en más sólido.
Me parece que estamos con suficiente con economía y política. Tal vez ahora te queremos hacer un par de preguntitas más sueltas, más personales, si se pueden responder, claro. Por ejemplo, a ver, vos mencionaste estos logros con la Unión Europea, que fuiste incluso asesor de Macri, pero no se te nota tal vez mucho enojo público. Si uno sí te investiga, encuentra todo, pero no es como algo que se vea regularmente tu nombre. Efectivamente, sí, yo no soy un cuadro, digamos, político territorial, pareciendo. O sea, no he participado en elecciones, no me he presentado para ser ni intendente, ni gobernador, ni diputado, ni senador. Entonces hay una política que va por ese lado. Lo mío ha sido participar más con mi experiencia del sector privado en la gestión. Fui funcionario del sector público y diría de bastante bajo perfil, porque tampoco tenía un interés en tener un perfil alto. No tenés un interés en el perfil alto, pero ¿volverías al sector público o al menos de manera presente y activa? Sí, volvería si veo que mis capacidades y el lugar que se me propone tiene un impacto concreto. Yo tuve la suerte de poder generar impacto en los lugares donde estuve, de estar en un muy buen equipo de trabajo, eso también, con muy buena gente, con mucha confianza, y eso es muy importante porque se viven digamos, situaciones, uno está la vida entera dedicada durante todo, digamos, de lunes a domingo, digamos, dedicándose a la función pública y es importante tener un equipo en el que uno tenga confianza. Eso quizás es algo que traigo del sector privado, digamos, no lo haría si no tendría un entorno donde que yo me sienta conforme y además que comparta valores, porque los valores son fundamentales. O sea, como que también hace falta, digamos, una vocación pública, porque usted habla de trabajar 7 días a la semana, 24 horas, como que es ¿cómo decirlo? Mucha importancia a lo que es la función pública. Yo creo que es una vocación, que uno claramente se da cuenta si es una vocación porque es algo que uno lo gratifica. Es que lo mismo que cuando uno realiza otras actividades de distinto tipo, uno las hace y dice, bueno, esto realmente me gratificó mucho o no, y cuando uno siente que sí, es clara, la opción es clara y no hay duda de que a uno eso le gusta, digamos, ¿no? A pesar de los sinsabores que se viven, digamos, ¿no? Pero esa vocación claramente yo la mantengo, y creo que también tiene que ver con el estadio en que está la Argentina, porque la Argentina tiene este nivel de deterioro del que hablábamos, pero tiene un potencial gigantesco y lo que me ocurre a mí es que eh, supongo que si a los 80 años, si Dios me permitía vivir hasta los 80 años, mirar hacia atrás y no me hubiera dedicado o no me hubiera puesto a disposición, yo no estaría contento. Eso claramente no estaría contento y eso es algo que yo lo viví muy claramente. Entonces, hay otras personas que pueden generar impacto y pueden generar impacto y beneficios para el país y para el bien común desde otros lugares. Son temas vocacionales. Pero sí implica tener una definición clara respecto de lo que uno quiere, digamos, hacia adelante, ¿no? Entonces tal vez el no moverte, el tener esa sensación de intranquilidad, no, ¿cómo decirlo? Como que no puedes estar quieto, querés como aportar desde tu parte. Quiero aportar ahora en esta etapa, después de haber tenido yo una experiencia en el sector público, lo que tengo claro es que tiene que ser un lugar donde uno genere impacto. O sea, porque a veces ahí puede haber oportunidades para estar simplemente y estar. Pero estar por estar no sirve, para mí en mi caso. Para mí tiene sentido si voy a poder generar un impacto concreto. Y eso uno lo puede evaluar por la responsabilidad que se le va a dar, por el entorno con el que va a estar trabajando y por ese liderazgo, digamos, que es el que va a hacer posible las cosas. En la política, sin convicción y liderazgo, las cosas no, y apoyo, digamos, no, es muy difícil que pueda hacerlas porque uno tiene todo en contra, tiene toda la burocracia en contra y tiene un montón de elementos que que no le juegan a favor. Terminamos en economía y política de vuelta, ¿no? Pero eh, también te queríamos consultar, tal vez nos queda un poco pendiente, pero en tu formación, además de la ingeniería, este máster en Harvard y la formación privada, ¿tenés algún otro tipo de formación que te haya aportado? Ya sea, por ejemplo, ética o filosófica.
Yo diría que mi formación es eminentemente cristiana, digamos, tengo una formación cristiana y mi vocación también por lo político viene por lo cristiano. Siento que los valores, digamos, cristianos de alguna manera se pueden aplicar a la vida pública, porque es la búsqueda del bien común, de alguna manera. Es creo que una de las formas de mayor impacto. Una está la que es más asistencial, digamos, de poder estar más cerca del pobre y del que lo necesita, y otra es poder incidir en las políticas de alto nivel de un país para que eso pueda derramar en algún momento hacia la población en general, por haber elegido el camino correcto para que se desarrolle el país. Entonces, por ese lado viene la vocación mía, por la vocación cristiana. También tuve un breve periodo de paso por la Escuela Naval Militar. Yo fui cadete naval. O sea, cuando terminé el secundario hice el ingreso a la Escuela Naval y ingresé como cadete, y eso me formó durante un año. Viví en una isla que es Río Santiago, donde está la escuela naval, y eso, bueno, esa formación de alguna manera me sirvió mucho también. ¿No? Bueno, entonces tal vez una preguntita ya también más para cerrar y después una personal para concluir, pero tal vez como en tu faceta privada actual, digámosle, con un poco de prioridad. ¿En qué negocios hoy notas tal vez un poco más interés de las empresas, viendo un poco el venture capital y el private equity? Yo creo que Argentina hoy son muy pocos los sectores que están generando todavía atractivo. Los sectores, yo creo que hay el sector de lo que es tecnología y servicios, software, todo lo que es exportación de servicios genera atractivo. Los negocios de alimentos y agro generan atractivo. Los negocios de energía y la minería también están generando atractivo. Y el turismo también es un negocio que genera atractivo en la Argentina, digamos, ¿no? Yo creo que esos son los principales sectores donde hay atractivo. Uno después, cuando va a ver las inversiones que efectivamente se concretan, son limitadas, digamos, ¿no? Hoy creo que sí, sobre todo lo que es energía, está habiendo un interés por ver si Argentina va a generar el marco legal y las condiciones para que se desarrolle sobre todo el potencial de gasífero y petróleo que tiene Vaca Muerta, como también así lo que es energías renovables, digamos, ¿no? O sea, hay potencial posible a ser explotado. Hay un potencial muy grande. Argentina, claramente, si hiciera bien las cosas, puede duplicar sus exportaciones sin ningún lugar a duda. En el momento donde nosotros estábamos en el gobierno, las exportaciones de Argentina eran 60.000 millones de dólares al año, que eso representaba un 12% del PBI aproximadamente. Argentina debería poder incrementar sustancialmente sus exportaciones. Eso es solo de bienes. Además, habría que agregar servicios, que es la exportación de tecnología y software. Pero él tiene que generar las condiciones para que las compañías decidan establecerse acá, porque muchas de esas compañías van a Uruguay o van a otros países donde no tienen un ahogo por parte del gobierno. Pero la respuesta es que sí, hay oportunidades. Si Argentina persevera en integrarse al mundo, ser competitivo, generar estabilidad de reglas, generar confianza, mostrar que la política y los partidos políticos entendieron que el camino no es el populismo y el asistencialismo, sino que es el crecimiento, eso el mundo lo va a leer y va a responder. Pero para eso se necesita perseverar. Bueno, y ya como última pregunta para cerrar, vos pasaste por una cantidad de empresas, te dedicaste extensivamente al private equity, al venture capital, pasaste por el sector público, digamos, cumpliste todo. Tal vez por esta sensación de intranquilidad que te genera así, ¿no? Pero, ¿te queda alguna espinita pendiente? Sí, me gusta mucho la música, me gusta, y sí me gustaría, me hubiera gustado hacer algún negocio vinculado a la música, pero no por el hecho del negocio en sí mismo, sino por estar más cerca de la música. Quizás es una fantasía, y después cuando uno se acerca, toco la guitarra, me gusta el canto, pero sí me gusta en esta etapa todo lo que tenga que ver con la música y eventualmente el deporte. El deporte también me parece como actividad, eso está creciendo más como una actividad donde hay inversión, donde
digamos, hay fondos, hay inversores que se meten en lo que es el deporte, porque son quizás una fantasía de que lo que me gusta, que es la música y el deporte, bueno, o que pueda convertirse en parte del trabajo, digamos, ¿no? Eso me gustaría. Nunca es tarde para intentarlo. Nunca es tarde para intentarlo. Bueno, muchas gracias, Horacio. Bueno, gracias a ustedes, Lucas, Daniel, por la entrevista, un placer.